Sí, doctora, se Sí, ve. profe. Sí, Ahora no se ve. voy a apagar mi camarita así entonces no interfiere en la presentación. Antes, ahí está. ¿Qué tal ahí? Se ve súper, profe. Bueno, Bien. vamos a continuar entonces con la otra rama terminal del nervio trigémino, que se denomina nervio mandibular. No sé si ven la flechita en color blanco, porque parece que Sí se ve. es medio diferente. No quiero escribir todo acá. Entonces con eso no me voy a manejar. Bueno, el nervio mandibular corresponde a la tercera rama terminal entonces del nervio trigémino. También es un nervio sumamente importante para nosotros dentro de la odontología por la distribución que tiene en la zona del campo de trabajo del odontólogo. Se puede decir, entonces, teniendo en cuenta su anatomía funcional, que hablamos de anatomía funcional cuando nos referimos a la fisiología, es decir, la función que va a cumplir este nervio. Y es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque es un nervio que tiene componente sensitivo y motor a la vez, ¿sí? Entonces va a tener fibras que van a ser aferentes, es decir, que van a recoger la sensibilidad desde la periferia hacia el centro, como así también va a tener componente motor con fibras eferentes que van desde la zona del centro hacia la periferia, es decir, en este caso las fibras motoras se van a dirigir hacia los músculos de la masticación o los que participan en la masticación. El territorio de inervación del nervio mandibular eh, corresponde a la zona de la mandíbula y por ende también las piezas dentarias inferiores, la zona anterior de la lengua, también la zona del mentón, la mucosa de la boca y también gracias a la anastomosis que va a hacer con otras ramas de otros nervios, también va a contribuir a llevar algunas fibras parasimpáticas, por ejemplo, para las glándulas salivales, que son las glándulas salivales mayores, la glándula sublingual, la submandibular y la glándula parótida. Entonces, tiene una función sumamente importante el nervio mandibular a través de sus diferentes ramas, ¿sí? Se puede decir que es la rama más voluminosa entre las tres ramas terminales que tiene el nervio trigémino, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen que saber? Así como también estaba diciendo el profe, tienen que saber el origen, el trayecto y la terminación, como así también las relaciones anatómicas a medida que va haciendo su recorrido el nervio, también su distribución obviamente. Entonces, en cuanto al origen del nervio mandibular, decimos que se va a desprender del borde convexo del ganglio trigeminal a través de la raíz más lateral que habíamos mencionado, ¿verdad? Que va a ser sensitiva, obviamente, porque sale del ganglio trigeminal, cuando se une a la raíz motora del nervio trigémino, que justamente esta rama o esta raíz motora pasa por debajo del ganglio y se dirige lateralmente hasta unirse a la rama más lateral del ganglio trigeminal. Cuando se fusionan, tanto la rama terminal del ganglio trigeminal con la raíz motora, ahí entonces se convierte ya en el nervio mandibular. Entonces su origen va a ser
a ese nivel cuando ocurre esa fusión entre esa raíz motora y la rama del ganglio trigeminal. ¿Sí? Acá vemos entonces que la raíz motora del trigémino pasa por debajo del ganglio para dirigirse ya hacia la parte más lateral, entonces que es la rama terminal más lateral del ganglio trigeminal, que dijimos que tiene más o menos la forma de una legumbre, ¿verdad? Una judía. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Para tener en cuenta y hacernos un poco la idea. Acá le tenemos en color amarillo a los núcleos sensitivos del trigémino y en color rojo le tenemos el núcleo masticador o el núcleo motor. Los núcleos sensitivos que están pintados en color amarillo, entonces reciben las fibras a través de la raíz sensitiva, que es la más voluminosa, ¿sí? Reciben las fibras sensitivas. Y vemos que la raíz sensitiva, que vemos que efectivamente tiene un volumen un poco mayor que la raíz motora, después se ensancha en un plexo triangular para formar el ganglio trigeminal y este a su vez las tres ramas terminales que van a ser sensitivas. Por eso es que ven ahí en unas líneas amarillas, porque está indicando que esas ramas terminales del ganglio son sensitivas. Entonces quiere decir que van a recoger la sensibilidad desde la periferia hacia adentro, hacia el centro. Entonces vemos al núcleo motor, que está pintado en color rojo, cómo va a enviar las fibras motoras a través de la raíz motora, que vemos que efectivamente es de un volumen un poco menor que la raíz sensitiva, es más pequeña, pasa después por debajo del ganglio trigeminal y va y se une entonces a una de las ramas terminales del ganglio trigeminal, que entonces va a ser sensitiva. Y ahí, al fusionarse, entonces se convierte en el nervio mandibular. Por eso decimos que el nervio mandibular es un nervio mixto, porque tiene un componente sensitivo que recoge la sensibilidad y tiene un componente motor que envía las fibras motoras, por lo tanto van a ser fibras efectoras o eferentes, que se van a dirigir hacia los músculos masticadores o que participan en la masticación, así como habíamos mencionado con relación a los músculos suprayoides que participan en la masticación, como son el vientre anterior del digástrico y el nido hioide. Entonces, al llegar al foramen oval, que es este agujero que está acá pintadito en color, creo que es naranja, está indicando el foramen o agujero oval. Foramen y agujero son lo mismo, ¿verdad? Acá vemos el del otro lado. Cuando llega ahí, ya con la raíz motora fusionada a la rama terminal del ganglio trigeminal, ya se convierte entonces en un nervio mixto, ¿sí? Ahí ya entonces podemos decir de que efectivamente se convirtió en un nervio mixto y entonces podemos hablar ya del nervio mandibular, ¿sí? Luego, el nervio va a hacer su recorrido, ¿sí? A partir de ahí, entonces, de su origen, sale ya del interior del cráneo y hace su recorrido. Tiene un trayecto bastante cortito, un trayecto súper cortito el que va a tener el nervio mandibular, de 4 a 5 milímetros aproximadamente de su origen hacia el exterior del cráneo, ¿sí? Quiere decir que sale a través del foramen oval hacia afuera, a través del foramen oval y hace sus diferentes recorridos, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a dirigir a partir de que cruza el foramen oval? Se va a dirigir hasta la región infratemporal, que es esta zona. Este es un corte, ¿verdad? Se retiraron muchas estructuras para poder observar y llegar hasta esta imagen. Entonces vemos a la región infratemporal. La región infratemporal corresponde al recorrido del nervio mandibular. Y la fosa pterigopalatina, como estaba mencionando en la clase anterior el profe, le corresponde más bien a la zona recorrido del nervio maxilar. En este caso, entonces, llega a la zona de la región infratemporal para dar sus ramas colaterales y también sus ramas terminales. Entonces quiere decir que va a terminar a nivel de la región infratemporal.
Lo que sí les voy a pedir, chicos, es que si de por ahí se corta y todavía no terminamos, entonces únanse nomás otra vez a al mismo link, ¿sí? Bueno, y no se olviden también de poner sus nombrecitos para el chat, ¿verdad? Para que se quede grabado también, ¿sí? Aprovechando eso que no olvidé decirles hace rato. En cuanto a las relaciones, como vimos, tiene un trayecto bastante cortito, ¿verdad? Pero entonces también tenemos que mencionar las relaciones que va a tener este nervio a medida que va haciendo su recorrido, desde su origen hasta su terminación. Y dividimos también en tres porciones para tener un mejor panorama de con qué estructuras se va a ir relacionando a medida que realiza ese recorrido. Entonces, en la porción intracraneal, que es acá adentro del cráneo, antes de que el nervio salga, en el foramen oval, a nivel de ese foramen, también va a relacionarse con una estructura y al salir, ya acá en la zona de la región intratemporal también se va a relacionar con otras estructuras anatómicas. Y vamos a ir viendo. En la porción intracraneal, a nivel del compartimiento medio del cráneo, que es la parte que está pintada en color verde acá, entonces el nervio mandibular va a estar situado en la zona de la prolongación del cabo trigeminal. Acá vemos que se descubrió el cabo trigeminal, que es como un compartimiento fibroso que tiene ahí, ¿verdad? Que es de la dura madre. Acá se descubrió para poder entonces ver que efectivamente se relaciona acá con el nervio mandibular. También a este nivel el nervio mandibular descansa sobre el ala mayor del esfenoides, quiere decir que está por encima. Bueno, les estaba diciendo que el nervio mandibular a este nivel entonces va a estar descansando sobre el ala mayor del esfenoides y arriba se va a encontrar el lóbulo esfenotemporal del cerebro. No se olvide de poner su nombrecito para poner su presente, ¿sí? Pero una vez nomás, ¿sí? Con tal de que pongan en alguna de las clases que nos unimos, entonces ya se queda grabado. Bueno, también a este nivel podemos decir de que medialmente va a tener relación con el nervio maxilar, que es el nervio que vieron hace rato, y lateralmente va a estar en relación con esta arteria, que es la arteria meningia media, que ingresa al interior del cráneo para luego dividirse o dirigirse hacia la zona de las meninges, se distribuye a nivel de las meninges. Entonces, esas son las relaciones intracraneales, dentro del cráneo. A nivel del foramen oval, que sería acá, vamos a ir pasando, creo que va a pasar. A nivel del foramen oval, que sería a este nivel, podemos decir de que el nervio mandibular se va a relacionar con una arteria. Es decir, va a estar acompañado el nervio a ese nivel por una arteria, ¿sí? Que se llama arteria meningia accesoria. Se puede llamar así o se puede llamar arteria meningia menor, lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. La arteria meningia accesoria es lo mismo que la arteria meningia menor, ¿sí? Entonces la arteria meningia accesoria ingresa al interior del cráneo a nivel del foramen oval y el nervio sale. Entonces a ese nivel van a hacer relaciones entre sí, ambas estructuras, ¿sí? Entonces vemos acá en otra imagen la arteria meningia accesoria. Habíamos hablado cuando mencionamos las ramas colaterales ascendentes de la arteria maxilar, ¿sí? Entonces este está pintadito acá en rojo, un poco más oscuro, lo que está señalando la flecha en azul corresponde entonces a la arteria meningia accesoria que asciende hacia el interior del cráneo y vemos que el nervio sale. Entonces a nivel del foramen oval, que es lo que se ve también acá en esta otra imagen, a este nivel se va a encontrar el foramen oval, entonces el nervio mandibular sale y la arteria ingresa y ahí se relacionan entre sí ambas estructuras. Ya a nivel de la región intratemporal, quiere decir un poquito más hacia abajo ya, una vez que atraviesa el foramen oval, se va a relacionar con algunas estructuras que están a ese nivel. Acá le vemos al nervio mandibular, se va a relacionar con esta tela fibrosa que ven acá que se llama fascia interpterigoidea.
Se llama así porque está interpuesta esa fascia entre los músculos pterigoideo medial, que es esto que vemos acá que se cortó. Acuérdense que esta es una vista medial, quiere decir que se le está viendo desde hacia adentro, no desde hacia afuera, ¿sí? Entonces, esta tela fibrosa es una relación en la región infratemporal con el nervio mandibular. Entonces podemos decir que el nervio se encuentra entre la cara lateral de la fascia interpterigoidea, y si retiramos esa fascia, ahí le vamos a ver al nervio mandibular. Y también se va a relacionar entonces ahí con la cara medial del músculo pterigoideo lateral, que es el que está un poquito más hacia arriba y un poco más hacia afuera. Esta también es una vista medial, es una vista interna, de hacia adentro, ¿sí? Entonces ya estamos mencionando a las estructuras con las cuales se está relacionando el nervio en la región infratemporal. La fascia interpterigoidea, el músculo pterigoideo lateral. Acá también vemos a la arteria maxilar con sus ramas que van a ir ascendiendo también, van a hacer una relación con el nervio mandibular a nivel de la región infratemporal, ¿sí? Quiere decir que la arteria maxilar se va a encontrar un poco en un plano un poquito más inferior al tronco nervioso. Y básicamente eso, o sea, no vamos a tampoco detallar tanto así, sino que es importante que sepan las estructuras más importantes nomás, ¿sí? Acá vemos, este es un corte frontal y le vemos al nervio mandibular cómo sale del interior del cráneo a través del foramen oval. Vemos que se relaciona con el músculo pterigoideo lateral, ya acá en la zona de la región infratemporal. Acá vemos la arteria maxilar que va a estar en un plano más inferior, pero acá en realidad se cortó, pero la arteria va a estar enviando ahí sus ramas, y son entonces relaciones anatómicas. Y esta línea en negro que ven acá corresponde a la fascia interpterigoidea, ¿sí? En cuanto a la distribución, se refiere a las ramas que va a dar este nervio, y va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales son las ramas que va a ir dejando a medida que va haciendo su recorrido, ¿sí? Son ramas que van a dejar a su paso. Y las ramas terminales, así como dice su nombre, ya van a ser las que van a estar al final, donde va a terminar el tronco nervioso en sí. Y las ramas colaterales son todas estas que están mencionadas acá. El ramo meningio recurrente, después tenemos ramas laterales que son llamadas también externas, incluye a estos tres nervios, el temporomasseterino, el temporal profundo medio, el temporobucal. Tiene una rama medial que se llama así es súper largo su nombre porque en realidad es un tronco nervioso que se divide en tres ramitas y se dirigen a estos tres músculos, y se llama así: nervio común para el pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Y una rama más posterior que se llama aurículo temporal. Son las ramas colaterales entonces del nervio mandibular. Y las ramas terminales se denominan nervio lingual y nervio alveolar inferior. A grandes rasgos vamos a ir viendo ahora, porque esto ustedes lo tienen así súper detallado en las videoclases, entonces para no tardarnos tanto voy a ir diciendo así a grandes rasgos. Tenemos entonces primeramente al nervio meningio recurrente, que una vez que el nervio mandibular sale hacia la región intertemporal da esta ramita que después ingresa otra vez al interior del cráneo, ¿sí? Este nervio se dirige un poco hacia un agujero que se llama agujero espinoso, ingresa al interior del cráneo y después se distribuye por la dura madre, ¿sí? A este nivel. Y acá vemos que va a estar acompañado esta ramita por la arteria meningia media, que también ingresa al interior del cráneo. Ingresa la ramita e ingresa también la arteria, ¿sí? Y ambas estructuras se van y se distribuyen a nivel de las capas meningias de la zona de la dura madre. Después ya tenemos ya las ramas colaterales externas, que son las tres que mencioné hace rato. Tenemos el nervio temporomasseterino, ¿verdad? Que es un nervio que se va a dirigir hacia afuera, algo hacia atrás, y va a estar atravesando en este espacio que vemos acá, que corresponde a un espacio de la zona infratemporal, ¿verdad? Entonces, como es lateral,
la rama entonces va desde la zona del tronco nervioso, que es el nervio mandibular, se dirige cruzando este espacio que corresponde entonces a la porción horizontal del ala mayor del esfenoides, que corresponde al techo de la región infratemporal, y el músculo pterigoideo lateral, que sabemos que tiene dos grupos de fascículos, uno superior y uno inferior. Acá le vemos básicamente al nervio atravesando ese espacio que hay entre el techo de la región o la fosa infratemporal y el músculo pterigoideo lateral. Cruza ese espacio y a nivel de esta cresta, acá hay una cresta que se llama seno temporal, que es una cresta que delimita la parte vertical y la parte horizontal del ala mayor del esfenoides. A ese nivel, este nervio temporomaceterino se divide en dos ramas: el nervio temporal profundo posterior, que se dirige hacia arriba y hacia atrás, hacia el fascículo posterior del músculo temporal, y el nervio maceterino, que en realidad se dirige hacia la zona de la escotadura mandibular. Y cada uno va a dar su ramo, o sea, su inervación correspondiente. Acá le vemos entonces al nervio maceterino cómo atraviesa la escotadura mandibular para distribuirse entonces a nivel del músculo macetero. Acá le vemos otra vez al nervio maceterino ya retirando una parte de la rama de la mandíbula. Y el nervio temporal profundo posterior es esta ramita entonces que se dirige hacia el fascículo posterior del músculo temporal, que ya habíamos hablado también. La otra rama colateral externa es el nervio temporal profundo medio, que básicamente atraviesa también en la misma zona, ¿verdad? Atraviesa en el espacio que habíamos mencionado anteriormente también acá, que se forma entre el techo de la región infratemporal y el músculo pterigoideo lateral. Cruza y también a nivel de la cresta estenotemporal, este nervio cambia de dirección y se dirige en forma vertical hacia arriba, ¿sí? No da ninguna rama colateral este nervio, ¿verdad? Solamente se dirige y después da filetes más pequeñitos, pero que ya se distribuyen a nivel de las fibras nerviosas, pero del fascículo medio del músculo temporal. Acá vemos entonces cómo asciende, y a nivel acá de la cresta esfenotemporal también cambia de dirección y se hace vertical, y ahí se distribuye entre la zona del hueso, entre la zona ósea y el músculo, ¿sí? Y ahí da su inervación, el temporal profundo medio. Y la otra rama colateral externa es el nervio temporobucal. Es este nervio que también sale entonces de la parte lateral del tronco nervioso. Este nervio temporobucal se origina generalmente por dos raíces cortitas que después van a fusionar y van a en realidad ser otra vez un nervio único, ¿sí? Entonces, de ahí va a atravesar, así como se ve acá en la imagen, se va a dirigir lateralmente y hacia adelante y va a pasar entre las dos cabezas o los dos grupos de fascículos del músculo pterigoideo lateral, así como vemos acá, atraviesa entre los dos grupos de fascículos. Y ya a nivel de la superficie o la cara más superficial del músculo pterigoideo lateral, este nervio se divide en dos, ¿sí? Que son el nervio temporal profundo anterior, que es este que asciende acá, y el nervio bucal, que es el que desciende. Pero antes de hacer ese recorrido, también acá va a dar otra ramita que se llama nervio pterigoideo lateral, que es para el músculo en sí, para el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? Que es esta ramita que se ve acá. Deja ahí entonces esa ramita, después cruza entre las dos cabezas y ahí en la parte más superficial da las dos ramas. Esta rama entonces va a ser el nervio temporal profundo anterior, que asciende y llega también entre la zona ósea, ¿verdad?, de la fosa temporal, y en este caso en el grupo de fascículos anteriores del músculo temporal, para distribuirse entonces a nivel de ese músculo. Y el nervio bucal es el que desciende, así como vemos acá, se dirige hacia abajo y hacia adelante, pasa por las
la cara profunda del tendón del músculo temporal, así como vemos acá. En realidad se sacó nomás esa parte del tendón terminal del músculo temporal, pero cruza entonces el nervio bucal, así como vemos acá, y se va a aplicar en la cara lateral del músculo buccinador, que es un músculo cutáneo que habíamos visto también en su momento. Y podemos decir entonces que también se va a relacionar con el cuerpo adiposo de la boca a este nivel, y se va a dividir en filetes, ¿sí? Algunos filetes van a ser filetes cutáneos para la piel de la mejilla, otros van a ser filetes mucosos que en realidad perforan al músculo buccinador, y después van a terminar ya a nivel de la cara lateral, o sea, la mucosa de la cara lateral de la cavidad bucal, ¿sí? Hacia adentro de la cavidad bucal. Entonces, al perforar al músculo buccinador, después ya va a llegar a la zona de la mucosa de la pared lateral de la cavidad bucal. Y después, finalmente, va a llegar hasta la zona de la encía vestibular a nivel de los dientes posteriores e inferiores, ¿sí? Después tenemos a la rama interna, que es el nervio común para el pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Entonces, esta ramita que es interna. Y ahí vemos que se divide en tres ramitas. Una ramita se va al músculo pterigoideo medial, otro al tensor del velo del paladar y otro al tensor del tímpano. Entonces, por eso es que lleva así este nombre así bastante compuesto, ¿verdad? Porque son tres músculos y tres ramitas que se dirigen a esos músculos. Y por último tenemos al nervio auriculotemporal, que es la rama posterior, que es esta ramita que vemos acá. Entonces nace de la parte posterior del tronco mandibular, ¿sí? Por eso es la rama posterior. Se va a desprender entonces de esa parte del nervio mandibular por medio de dos raíces. Ahí se me perdió la flechita, ahí está. Por medio de dos raíces. Acá leemos las dos raíces, que en un corto trayecto después se vuelven a unir y forman como una especie de ojal. ¿Qué es un ojal? Es como una hendidura que es muy parecido a las hendiduras que tienen las agujas. Y por esa hendidura, por ese ojal que forman las raíces del nervio auriculotemporal, pasa esta arteria que ven acá, que asciende y después se dirige al interior del cráneo, que es la arteria meningia media. Entonces después, como se volvieron a unir esas dos raíces del nervio auriculotemporal, hace su recorrido, ¿sí? El nervio, en primer lugar, se dirige hacia atrás, así como vemos, ¿sí? Va a estar entonces por arriba de la arteria maxilar, que está un poquito más hacia abajo acá, pero que en realidad no está en la imagen. El nervio se va a dirigir hacia la cara medial del cuello del cóndilo y va a pasar por el ojal retrocondilo. ¿Por qué está acá el ojal retrocondilo? Porque habíamos dicho en su momento también que el ojal retrocondilo se forma por la cara medial del cuello del cóndilo y el ligamento esfenomandibular, que es este que está acá, que estoy señalando con la flechita, que corresponde a uno de los ligamentos extrínsecos de la articulación temporomandibular. Cruza entonces el nervio auriculotemporal, ese ojal, es como que abraza acá a la zona del cóndilo, de la mandíbula, y después cruza también acá en relación a la parótida, que es la glándula que se va a ubicar en esta zona, y después se va a hacer vertical el nervio. Asciende, pasa acá entre la apófisis idiomática del temporal y el orificio, el conducto auditivo externo, cruza y después llega ya a la región temporal, ¿sí? La región temporal acá va a estar acompañado también por la arteria temporal superficial, y ahí se van a distribuir ambos elementos anatómicos. Entonces ahí termina. En filetes que se van a distribuir en esa región, filetes para la piel de la región temporal. A su paso, el nervio auriculotemporal va a dar algunas ramitas. Por ejemplo, va a dar una ramita para el ganglio óptico, que es el ganglio anexo al nervio mandibular. Va a dar un ramo también articular para la articulación temporomandibular, que también habíamos dicho que el nervio auriculotemporal inerva la articulación temporomandibular. En su momento habíamos dicho, y ahí es que vemos que efectivamente va a dejar una ramita a ese nivel. También
un ramo o ramos parotídeos que se distribuyen a nivel de la parótida, uno para el conducto auditivo externo y un ramo comunicante con el nervio facial. En cuanto a las ramas terminales, son estas dos ramas, o sea, estos dos nervios, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El nervio alveolar inferior, entonces vemos que es este nervio que desciende acá, entonces una rama terminal del nervio mandibular, es como que se continúa el tronco en la dirección del tronco nervioso, ¿verdad? Desciende entre los músculos pterigoideos, así como vemos acá el pterigoideo lateral que está más hacia afuera, el medial acá. También en esta porción es como que se separa de la otra rama terminal que es el lingual. Y básicamente a este nivel las dos ramas hacen lo mismo, ¿sí? Solamente que el nervio lingual está más hacia adelante. Y acá leemos al nervio alveolar inferior. Desciende y ahí entre ambos nervios forman como una especie de ángulo abierto hacia abajo, ¿sí? También vemos que le cruza un nervio que es el nervio cuerda al tímpano, que en realidad va y se une al nervio lingual. También se va a relacionar acá con la arteria maxilar, ¿sí? La arteria meningia accesoria o menor es como que está pegado ahí al nervio alveolar inferior y después viene y se dirige para ingresar al interior del cráneo que mencionamos hace rato, ¿sí? Y después, un poquito más hacia abajo, vemos ya que el nervio alveolar inferior va a ubicarse entre el pterigoideo medial y la cara medial de la rama de la mandíbula, así como vemos acá. Desciende entonces y ahí es como que se va separando ya del nervio lingual, que es la otra rama terminal. Ahí vemos cómo se separan efectivamente. Acá nomás están juntitos, después ya cada uno se va hacia su zona. Desciende y después se va para ingresar al conducto mandibular que mencionamos cuando hablamos del hueso de la mandíbula. Atraviesa el orificio superior del conducto mandibular e ingresa al interior del hueso. Y ahí va distribuyéndose en sus diferentes ramitas. Y más o menos a nivel del periápice de los premolares inferiores va a dar sus dos ramas terminales, que son el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Las ramas colaterales que va a dar, solamente vamos a enfocarnos más a los más importantes. Va a dar un ramo anatomótico, por ejemplo, con el nervio lingual. También va a dar otra rama colateral que es el nervio miloioideo, que mencionamos muchísimo, ¿verdad? Este nervio miloioideo nace antes de que el nervio alveolar inferior ingrese al conducto mandibular, por eso después ya no le vemos, porque ya ingresó en el interior del hueso. Esta ramita chiquitita que ven acá que desciende es el nervio miloioideo y atraviesa el canal miloioideo que mencionamos como accidente óseo de la cara medial de la rama de la mandíbula, y este mismo nervio se va y le da la inervación al músculo miloioideo y también al vientre anterior del digástrico, ¿sí? Entonces por eso este nervio es importante. Después también da ya en el interior del conducto mandibular el nervio alveolar inferior a varios filetes, así como ven acá. Son filetes nerviosos que se dirigen hacia las raíces de los dientes inferiores, ¿sí? Los dientes posteriores e inferiores, así como ven acá. Y se distribuyen entonces y le da la inervación a las piezas dentarias posteriores e inferiores. En cuanto a las ramas terminales, como bien les dije, a nivel de los premolares inferiores se divide en sus dos ramas terminales, ¿sí? Uno es el nervio incisivo, que se dirige para dar la inervación a los dientes anteriores e inferiores, ¿sí? Y la otra rama terminal del alveolar inferior es la que va a salir hacia afuera por el conducto mentoniano y obviamente también por el orificio de salida, que es el orificio mentoniano. Ahí entonces el nervio mentoniano va a llegar a la zona de la región del mentón y se va a distribuir entonces en la piel de la zona del mentón, también del labio inferior y también en la encía vestibular en esta zona. El nervio alveolar inferior es muy importante, ¿verdad? Y hay que hacer un mayor énfasis en el sentido de que el nervio va a estar recorriendo el interior del hueso, y la razón
también es que va a dar unos filetes que se van a dirigir hacia las piezas dentarias. Porque les digo que es muy importante conocer el recorrido que hace, porque al momento de realizar alguna anestesia, ¿verdad? Se tiene que realizar necesariamente una anestesia troncular en aquellos tratamientos que son un poco más complejos. Por ejemplo, en una exodoncia, en una extracción de una pieza dentaria, por ejemplo, acá vemos al segundo molar inferior del lado derecho, ¿verdad? Entonces queremos hacer una extracción de esa pieza dentaria, no vamos a poder hacer la anestesia infiltrativa, que es una anestesia que se hace directamente en la zona del diente que queremos trabajar, como si podemos hacer normalmente a nivel de los dientes superiores. ¿Por qué? Por el tipo de hueso que hay. El maxilar, por ejemplo, tiene una consistencia un poco más blanda, tiene una mayor cantidad de distribución de tejido esponjoso, y entonces es más fácil que la anestesia se distribuya entre las trabéculas del hueso esponjoso. Contrario a lo que sucede a nivel de la mandíbula. Acá el hueso es más compacto y por lo tanto no se va a poder hacer una anestesia directamente sobre la pieza que queremos trabajar, ya sea en una endodoncia o en una extracción, por ejemplo, por decirle, por dar un ejemplo así pronto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que recurrir a una anestesia troncular, que también cuando lleguen a cirugía, ¿verdad? En su momento se les va a enseñar la técnica. Y entonces, ¿qué se hace? Se anestesia directamente el tronco nervioso, el nervio alveolar inferior y obviamente todos los filetes que se van a distribuir, ya sean sus colaterales como también sus terminales. Y ahí recién se va a poder trabajar en el paciente sin que éste sienta ningún tipo de dolor. ¿Sí? Por eso es que es muy importante saber el recorrido que hace este nervio. Y el nervio lingual corresponde a la otra rama terminal del nervio mandibular, ¿sí? Desciende también igualito que el anterior, solamente que este está más de adelante. Desciende primero entre los músculos pterigoideos, tanto el lateral como el medial. Después se va a ubicar también entre el músculo pterigoideo medial y la rama de la mandíbula, que acá en realidad se sacó para poder observar mejor al nervio. Después el nervio va a descender, acá también a su paso, a medida que va descendiendo, le cruza la arteria maxilar, así como vemos acá. Cuando llega hacia abajo, se aplica entonces a la zona de la cara lateral de la lengua, ¿sí? Acá a este nivel. Y después se va a volver horizontal. Y ahí va a ir dejando también sus diferentes ramitas, ¿sí? Va a dar también algunas ramas acá a nivel de la zona de las glándulas, y va a llegar hasta la punta de la lengua, ¿sí? Donde va a terminar, en la punta de la lengua va a terminar el nervio lingual, ¿sí? Va a dar ramas colaterales, ¿verdad? A medida que va descendiendo va a proporcionar ramos para el piso de la boca, el piso de boca, la mucosa de la encía lingual, ¿verdad? Acá vemos el piso de boca, acá se levanta la lengua y se ve el piso de boca. Entonces se distribuye a ese nivel, dando la sensibilidad en esa zona, como también en la encía lingual, ¿sí? También se va a encargar de trasladar las fibras hasta la glándula submandibular, que es este, y la sublingual, que es este. También va a tener anastomosis. ¿Qué es una anastomosis? Es la unión que va a tener con otras ramas nerviosas de otros nervios. Acá, por ejemplo, el más importante entre estos es la unión con la cuerda del tímpano, que es una rama que proviene del nervio facial, que es el séptimo par. Vemos acá al nervio cuerda del tímpano, cómo viene y se une al nervio lingual. Hace muchísimas cosas con esa unión. Este es un nervio sumamente importante, el nervio cuerda del tímpano. Se suele decir que es un nervio súper guapo, porque le ayuda prácticamente a hacer varias funciones, ¿verdad? A través de este nervio se realizan varias funciones. También el nervio alveolar inferior, con el nervio alveolar inferior y con el nervio hipogloso, ¿verdad? Pero en realidad el nervio facial es la unión más importante que va a tener el nervio lingual. ¿Por qué? Acá vemos un esquema. El nervio facial con la cuerda del tímpano, vemos cómo se une al nervio lingual. ¿Para qué? Para que traslade las fibras sensoriales a los 2/3 anteriores de la lengua, por delante de la B lingual, que es esta B que vemos acá, por delante de la B lingual, toda esa parte entonces va a corresponder a la zona de inervación sensorial y también sensitiva, ¿verdad? Que va a proveer el nervio lingual. Pero justamente con esta unión
de la cuerda del tímpano, que es del facial con el lingual, se va a estar trasladando las fibras para el sentido del gusto, el sentido del gusto. Esta es la unión que va a hacer, ¿verdad?, para darle el sentido del gusto a los 2 tercios anteriores de la lengua. El tercio posterior vamos a ver en otra clase por qué nervios está dado. Y también a través del nervio cuerda del tímpano también se van a estar trasladando fibras parasimpáticas que provienen también del nervio facial, del núcleo salival superior, viajan a través del cuerda del tímpano y se dirigen hacia las glándulas sublingual y submandibular, ¿sí? Es decir, van a proporcionar la inervación secretoria a estas dos glándulas salivales. Por eso es que es muy importante esta anastomosis con el nervio cuerda del tímpano. Y por último, el ganglio óptico es el ganglio anexo al nervio mandibular. Vemos acá más agrandadito. Se encuentra en el lado medial del nervio mandibular y está un poquito por debajo del agujero oval, ¿sí? Entonces quiere decir que sale el nervio mandibular del interior del cráneo y ya se va a relacionar ahí con su ganglio anexo, que es el ganglio óptico, no óptico con P, es sin la P, es ganglio óptico, ¿sí? Y va a dar también ramos aferentes y ramos eferentes. Los aferentes son los que llegan, dijimos, ¿verdad? Y los eferentes son los que salen. Acá tenemos a los aferentes, que son el nervio petroso superficial menor, que proviene del nervio facial, el petroso profundo menor, que viene del glosofaringio, y el plexo de la arteria meningia media, que es la que vemos acá, va a enviar entonces una ramita hasta el ganglio. Entre estos, el más representativo es el profundo menor, porque el profundo menor viene del núcleo salival inferior del glosofaringio, envía fibras hasta el ganglio óptico y del ganglio óptico es que se va a dirigir hasta la glándula parótida para proporcionarle su inervación secretoria. Pero ¿cómo lo va a hacer? Gracias a la ayuda de los ramitos eferentes, ¿verdad?, que van a la glándula parótida. Entonces los ramos eferentes van a la glándula parótida, que es esta más grande entre las 3 glándulas salivales. ¿A través de qué? A través del nervio auriculotemporal. Quiere decir que el nervio auriculotemporal acá da o proporciona una ramita que va a estar llevando entonces hasta la glándula parótida. Esa ramita que ustedes ven acá chiquitito, que acá se ve mejor, es del nervio auriculotemporal, y a través de esa rama eferente es que entonces el nervio auriculotemporal va a llevar hasta la glándula parótida las fibras secretoras que provienen del glosofaringio, ¿sí?, a través del nervio petroso profundo menor, como vemos acá. Y con esto entonces estamos por finalizada la clase súper maratónica que tuvimos hoy, ¿verdad? Pero espero que hayan aprendido, ¿verdad? Es súper importante